La ponencia que tengo yo ahora, estoy acostumbrado a hablar muy alto. Si hablo muy alto, me hacéis así con los oídos, por favor, porque hablo mucho. La ponencia que tengo a continuación es algo como un poco tangencial al tema que habéis estado viendo. Yo no soy experto específicamente en temas de valoraciones hipotecarias, soy experto en valoraciones en general, quizá más todavía, sobre todo en temas expropiatorios. Pero yo creo que con la ponencia que se titula Unicidad de valores como criterio justo y coherente en las valoraciones para la Administración, el principio general de la buena fe, sí lo que voy a intentar va a ser aunar, si puedo, todas las valoraciones existentes y todas las metodologías existentes, que es mi propósito y con el que vengo guerreando pues cerca del año 1997, cuando fue objeto de mi tesis, este tema, una tesis muy rara en arquitectura, que no había gente además en el tribunal para que la pudiera de alguna manera valorar y tuve que traerme a gente de economía, gente de fiscal, etcétera. Este tema de la unicidad es un tema que cayó en desuso, hasta unos años que no tenía ya nada que decir, pero de repente con la aprobación del Real Decreto, lo voy a ir para atrás y para adelante, si no os importa, para ser más dinámico. Con la aprobación del Real Decreto 1492/2011, que ha sido el único decreto que existe y que ha existido en España sobre temas de valoraciones, porque todo lo que ha habido han sido leyes, órdenes, pero es el único reglamento que a partir de la ley del año 2007 de valoraciones y del texto refundido de la ley 2008, aparece este reglamento en donde por primera vez se empiezan, como todo reglamento, a interpretar cómo hay que valorar suelo, construcción, terrenos, etcétera. E incluso, pues también, en este reglamento, lo que se hace también es incluso realizar nuevas valoraciones, cosas que un reglamento no puede hacer, pero que, bueno, también aquí ya, yo soy muy clarito, ya lo veréis viendo a medida que voy hablando, pues raya un poquito este reglamento el tema de la inconstitucionalidad. Pero bueno, aún así sigue siendo, digamos, el primer reglamento que existe sobre temas de valoraciones y, por tanto, vuelve otra vez a resurgir el tema de los criterios de unicidad y estanqueidad. Es un criterio que ha venido siempre desarrollándose, esta es una dicotomía entre ambos en todos los países occidentales de siempre. Es decir, bueno, pues, ¿cuál es la que nos va a ofrecer una mayor lógica? ¿Cuál es la que nos va a ofrecer una mayor seguridad jurídica? ¿Cuál es la que nos va a ofrecer una mayor equitativa fiscal? Vamos a irlo viendo. Todas las normativas, absolutamente todas las normativas que ha habido de valoraciones, prácticamente todas tienen un objetivo último, que es obtener lo que llaman el valor real del bien. El valor real del bien, tanto en las normativas que luego os ponen unos cuadros, normativa del 1020-93, valor catastral, normativas de tasaciones periciales contradictorios con efectos tributarios, normativas, la orden EC 805-2003, valoraciones expropiatorias, todas intentan decir que quieren obtener un valor del bien y además todas también, incluso sobre todo en las leyes del suelo, con una exposición de motivos que hay también un denominador común donde dicen que es el tema de frenar la especulación. Del año 56 al año 2007, pues la palabra frenar la especulación quedaba muy bien en las leyes del suelo, todos lo han dicho, por supuesto. Ahora, además de eso, también se habla de otra palabra que, si no lo digo yo, en una ponencia queda muy mal, y entonces la ponencia parece que no es nada, que es la palabra sostenibilidad. Ahora, entonces, también a partir de ahora también está la sostenibilidad. No parece necesario, si todas las reglamentaciones o todas las leyes están buscando un valor real, no parece necesario que haya tanta coexistencia de normativas, tanta existencia de normativas además y además están diciendo procedimientos distintos. No parece normal que existan estos temas. Por tanto, como digo aquí, los procedimientos estancos que ahora veremos lo que pregonan son lo que dicen el principio de la finalidad del uso. Bueno, la finalidad del uso, sea el uso que sea, siempre hay que obtener un valor real, no porque sea un uso tributario o porque sea un uso expropiatorio, tienen que ser distintas las finalidades o que sean finalidades distintas, tener el valor normal. Hay muchos detractores
de esto, donde hablan de que el valor tiene que ser único. Hay otros detractores donde dicen que tiene que ser un valor estanco en cada elemento tributario, en cada elemento valorativo. En Europa, si vamos un poquito a la historia o el estado del arte, en Europa surge por primera vez el tema de la valoración única en Alemania, en el año 1871, cuando se empezaron a unirse en un Estado federal. Entonces, lógicamente, dijeron que tenía que ser un valor único en todos los estados. Es lo que llaman la ordenanza tributaria que tenéis ahí, no la voy a pronunciar en alemán, y los bienes de la propiedad inmobiliaria, entre otros. Es decir, determinación de valores, y es lo que se hace en Alemania, lo que se llama una ley de valoraciones, como tenéis ahí. Ya lo tenéis, no lo voy a pronunciar, ni os voy a dar el gusto de que yo lo pronuncie para que os reáis de mí. Se plantean la necesidad en Alemania de un cuerpo único en las valoraciones. Es decir, va a haber diversas normativas, pero va a haber una regulación única. ¿Por qué? Porque va a ser la válida. ¿Por qué? Porque va a ser la que va a regir. Primeramente, a paralelismo en España, va a haber un Estado central, el Bund, el que en España es la Administración Central, va a haber los Estados federados, los Länder, las comunidades autónomas, una equivalación, y van a estar las corporaciones locales o los ayuntamientos que existen en España, y vuelvo a decir que se hizo ya desde el 71. En España también ha habido conatos de intentar esta unicidad. Luego vamos a ver que hay bandazos. Esto a mí del micrófono es que no me gusta nada. Parece que estoy con un karaoke. Va a haber... Es que estoy acostumbrado a pasear por aquí y a andar por todos vosotros, pero es que me van a echar la bronca si no el del vídeo. Así esto de estar quieto me molesta mucho, pero bueno. Entonces, en España, a partir del siglo XIX, como tenéis ahí, o del siglo XVIII, ha habido siempre un anhelo de establecer, si puede ser, una contribución única. Ahí tenéis los memoriales de don Miguel de Zabala, Martín de Loinaz, don Zenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada. Todos estos conatos, al final, acabaron con Carlos III, que Carlos III hizo 3 decretos en el año 70, y lo que intentó es establecer una única contribución. Fracasó. ¿De acuerdo? Fracasó incluso con lo que se llamaba la utopía. Esto dejó de hacerse hasta el siglo XIX. ¿De acuerdo? En España solamente hay una zona, que es la ley foral, donde se hizo en el año 90, en donde sí se aplica el principio de unicidad de valores. Ahí sí, como resulta de la exposición de motivos de esa ley, donde se dice la existencia de un único valor que surta efectos en las relaciones impositivas del administrado con la Diputación Foral, junto con la finalidad, además, de combatir el fraude fiscal. Solamente aquí, ¿de acuerdo? Siempre ha ido, por una parte ha ido lo que es la doctrina y por otra parte ha ido lo que son las sentencias del Alto Tribunal, del Tribunal Supremo, la jurisprudencia. Siempre han estado dando bandazos unos contra otros, ¿de acuerdo? Luego os pondré un cuadro resumido para que veáis la alternancia tan grande que ha habido. En España, en un principio, se dotaba a la Administración de una libertad de criterio estimativo de todos los bienes transmitidos, pero los tribunales, al revés, los tribunales, con el paso del tiempo, han ido de alguna manera restringiendo esa libertad estimativa que tenía la Administración, porque gozaba, como os pongo ahí, de una discrecionalidad total. Lógicamente, yo siempre me voy para combatir lo que no me gusta y lo que creo que no debe ser a nuestra ley fundamental, a la Constitución española, así es que viene todo ahí. La Constitución española, el artículo 9.3, proclama lo que es el principio de la interdicción, proclama lo que es el principio de la interdicción de la arbitrariedad, proclama lo que es la legitimidad administrativa. Como vemos, el principio de estanqueidad va en contra de este artículo de la Constitución. La Administración tiene una personalidad jurídica única, aunque muchos también, letrados, también digan lo contrario, y hay gente de fiscal diga lo contrario, pero tiene una única personalidad jurídica. Por tanto, aunque sean muchas administraciones, al tener una única personalidad jurídica, pues no puede ignorarse ella a sí misma, no puede ir en contra de la doctrina de los actos propios. No puede, de alguna manera, si ya conoce algo en elementos idénticos con anterioridad, pronunciarse sobre lo mismo, pero en sentido contrario, según le convenga. Es decir, hacer en su contrario, como digo, y aquí hay un ejemplo, una valoración de un bien inmueble que va a tener
a efectos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, tiene un valor X. Si ese bien inmueble se le valora para efectos expropiatorios, hoy en día, con la ley del suelo actual, no tiene un valor X, ni X partido por 100, ni X partido por 1000. No, tiene un valor menos X. Hasta ese punto se puede llegar. O sea, no estoy hablando de que antes un suelo que era urbanizable sectorizado, o mejor dicho, urbano consolidado, hablo de la ley del suelo, costara 200 y que ahora cueste 1,10. No, es que puede costar hasta menos 6. O sea, es decir, el expropiado encima tiene que dar dinero y dar las gracias, ¿vale? Como veis, se me nota un poquito cómo me gusta esta ley, ¿no? La ley actual, se me nota un poquito, me llamo Humero, voy a decir una gracia, se me ve el plumero, ¿no?, con esta ley. Bien, por tanto, no puede ser que la Administración, en función de si es el administrado que tiene que pagar o es la Administración, cambie el concepto de la valoración. Pero no solamente el valor, sino el procedimiento también reglado. Lo que he dicho, la doctrina, el principio de coordinación. La Administración es única y, por tanto, tiene que tener una coordinación. La Administración central, la Administración comunidades autónomas y la Administración local. Siempre tiene que actuar bajo ese principio que te pongo ahí, el principio de coordinación, el principio coherente, el principio no contradictorio, porque lo que está de alguna manera haciendo es salir en contra de sus propios principios, está quebrando lo que se llama el principio de la buena fe, el principio de la buena fe del administrado. Lógicamente, nosotros cuando estamos con una administración, el administrado tiene que tener de alguna manera confianza en esa administración. Lo que no puede ser es que ya no solamente por la finalidad de las distintas leyes que haya, sino ya dentro de la misma ley o dentro de las mismas leyes, no puede ser que hoy, día tal, a las 12 de la mañana, un suelo valga tal y al día siguiente el vecino le valga la mitad o un tercio, con la misma procedimiento expropiatorio y porque la ley ha cambiado de un día para otro dentro del mismo procedimiento que es la expropiación. Ahora vamos a hablar ya dentro de las otras normativas. Bien, lo que hablamos aquí es la doctrina de los actos propios, que es, también vuelvo a decir, la Constitución, el artículo 7.1 y el Código Civil, que es lo que lo dice. Indefensión de la tutela judicial. Los actos administrativos de la comprobación de valores tienen que ser motivados, ¿vale? Todo tiene que ser motivado, comprobación de valores y todas las valoraciones que se hagan con cualquier finalidad, ¿vale? La ausencia o esa insuficiencia lo que va a entrañar es una ilegalidad, lo que entraña es una desviación de poder. Y quiero ser muy cortito lo que estoy diciendo, no quiero ir más allá porque se está grabando, pero estoy hablando de desviación de poder en civil, ¿vale? Si yo hablara de penal, eso tendría otro nombre, que empieza por P, y no lo voy a decir, ¿vale? Por tanto, aquí estamos viendo que se está vulnerando el artículo 106.1 de la Constitución y el artículo 24.1 de la Constitución, es decir, la indefensión del administrado, lo que se llama la efectividad de la tutela judicial, está prohibido constitucionalmente la indefensión del ciudadano. Cuando hablamos de la falta de motivación, ¿qué es motivación? Bueno, pues como siempre vamos a buscar esos temas. ¿En dónde vamos a buscarlos? Pues si no es en la ley, vamos a buscarlos en las doctrinas del Alto Tribunal. El Alto Tribunal me dice que motivación suficiente será aquella que baste para dar a conocer la fundamentación que puede respaldar el acto impugnado, a fin de que el interesado pueda combatirlo adecuadamente. ¿De acuerdo? Si ya de entrada las leyes dictan una serie de normativas, el administrado no puede combatirlo adecuadamente. Me viene a la mente ahora un tema que llevo de una expropiación. Soy perito judicial, aquí no soy perito de parte. Es una pena porque a mí me gusta ser perito de parte porque me da mucho morbo ir contra la Administración. Yo soy funcionario, pero me da mucho morbo. Y además me gusta ir a favor del administrado, siempre a favor del expropiado, que es quien creo que paga el pato. Tengo una valoración de la expropiación de una carretera, no voy a decir dónde, el administrado, el expropiado, está pidiendo en su valoración, hay indemnizaciones por fraccionamiento, indemnizaciones por suelo, indemnizaciones por vuelo, indemnizaciones también por plantas, etcétera. Me quiero recordar que está pidiendo unos 500.000 euros, ¿vale?, de expropiación.
Ya sabéis que existe un paso intermedio, que también estamos dentro del procedimiento administrativo, que es el jurado territorial o provincial de expropiación según las comunidades. Bueno, pues el jurado territorial ha valorado muy bien, cuando digo muy bien es muy a favor del expropiado, y esa expropiación que dice el jurado son 6.000 euros. 500.000, 6.000. El expropiante ha valorado en 1.000, ¿de acuerdo? Pero es que lo que más me molesta es que voy a tener que dar la razón al expropiante, tal y como está la ley hecha hoy en día, porque tiene razón el expropiante. Lógicamente, lo que no voy a aguantar es a decir lo que pienso. Le dará igual al juez, porque el juez aplica la ley. Los jueces son amigos míos, los del Tribunal Superior, y siempre digo, ¿no podéis cambiar la ley ahora? Pues no, claro, ellos no pueden cambiarla. La tienen que aplicar por mucho. Pero aquí en estos temas lo que se está haciendo es quebrando el principio de equilibrio patrimonial del expropiado. Oiga, cuando yo voy a hacer una expropiación a alguien, lo que tengo que pagarle, ¿qué es? Es algo que equivalga a lo que yo le expropio. Que su patrimonio no se vea alterado, que haya un equilibrio entre lo que yo le expropio y lo que yo le voy a pagar. ¿De acuerdo? Decirme si 500.000, 6.000 y 1.000 es un equilibrio. Me podéis decir, es que a lo mejor se ha pasado el señor, el expropiado. No, porque en el expediente lo que ha metido han sido valores de transmisiones, o sea, valores reales de zonas de alrededor, que valían eso. Y por la ley esta del suelo, pues le pagan 1.000. Con lo cual ya veis, dentro de un mismo procedimiento, que es el expropiatorio, la diferencia que hay. Luego vamos a ver con el resto de las valoraciones, que ya para qué vamos a contar más. Se produce indefensión, hemos dicho, hay una indefensión, cuando al ciudadano se le priva de la posibilidad de la protección judicial, de protegerle sus derechos, de protegerle sus intereses, es decir, hacer un adecuado proceso para realizar dentro del mismo las adecuadas alegaciones y pruebas, o, como digo yo, un obstáculo para que él pueda de alguna manera defenderse, para que él pueda desarrollar esas actividades que hemos dicho antes, que es lo que se está haciendo, un obstáculo. Últimamente el Tribunal Supremo está de alguna manera, es duro, yo no sé si de aquí voy a acabar. Bueno, supongo que los que estén aquí, que me habéis oído, pues vendréis a verme y me haréis compañía y charla en algún momento, para no estar solo. Pero el Tribunal Supremo está tirando por tierra todos los temas que van a favor del administrado en valoraciones. Todos. Primero en civil y todo lo que son las tasas. Cuando está llegando al Supremo, el superior había dicho cosas que ya veremos luego de temas de valoraciones urbanísticas y expropiaciones con expectativas urbanísticas. El Tribunal Supremo se está zumbando todas las expectativas urbanísticas y está dando la razón en todo al expropiante. Bueno. Si cambiamos de tercio y vuelvo a estar con el tema de la unicidad y estanqueidad, la jurisprudencia, lógicamente, ha ido, de alguna manera, ajustando las exigencias legales que venían de la estanqueidad, de esos actos administrativos de comprobación de valores. Y entonces, lo que se le ha hecho es, de alguna manera, identificar para ellos cuáles son las variables más importantes a tener en cuenta para ya, diciendo el Tribunal Supremo, dotarla de una viabilidad jurídica. Os van a sonar, lógicamente, pero esto es el origen de las primeras variables que se usaron. Pues dice identificación y situación de la finca, superficie que ocupa y de esta cuál es la útil, año de construcción, periodo de vida de la edificación, calidad de los materiales empleados, estado de conservación, valor del metro cuadrado, comparación con otras transacciones y habla de la edad, situación, valor de las construcciones, posibilidad de construcción en las proximidades. Todo eso os suena, los hemos dado aquí, lo hemos estado dando hoy en las ponencias. Y esto ya lo empezó a decir los tribunales y de ahí se han ido ajustando las normativas. Y valor catastral, por supuesto, no como un valor vinculante, ¿vale?, pero como un valor que se puede fijar al valor real. Tengamos en cuenta que el valor catastral, para la obtención de valor catastral, hay dos etapas principales importantes, que es un estudio de mercado y una ponencia de valores. El estudio de mercado es un estudio muy bien realizado y muy bien hecho que da un valor real, por supuesto. Luego las ponencias son las que se ajustan ya a los temas tributarios y fiscales. Por tanto, el valor catastral los tribunales lo adaptan como un valor límite para las comprobaciones de valor.
hay una doctrina, una sentencia del año 87, y dice: el valor catastral actúa como límite para las comprobaciones de valor. Si en un momento dado coincide, pues se adopta ese valor. Si no coincide, pues entonces, por supuesto, lo que se hace es realizar una comprobación administrativa para ver en qué estado está ese valor, si por encima o por debajo. Esa comprobación de valor, por supuesto, no la hace la Administración, es cuando ya actuamos las empresas de tasación, por ejemplo, por supuesto, y los peritos. ¿De acuerdo? El principio de la interdicción de la arbitrariedad, que es un tema también muy importante, como que ya hemos comentado, la Administración no puede actuar de una forma arbitraria. García de Enterría, que ya le conoceréis, un reconocido doctrinal, sostiene que se puede exigir a la Administración un razonable cumplimiento de la norma, según la cual nadie puede ir en contra de sus propios actos. Lo leo textualmente porque es entrecomillado. Dice: no como norma aislada, sino como derivación necesaria de un principio universalmente reconocido, el que impone un deber de proceder lealmente en las relaciones de derecho, ubicando la doctrina de los actos propios dentro de la órbita de la buena fe. Que es lo que he dicho antes, que es lo que de alguna manera sucede con el principio de estanqueidad, que lo que hace es quebrar este principio de la buena fe. ¿Vale? ¿Y qué es el principio de estanqueidad? ¿Qué es el principio de unicidad? Bueno, pues no hay, digamos, no hay una normativa que lo defina. Lo definen juristas, lo definen juristas también letrados. Por ejemplo, hay Cayón Gallardo, que es otro también ilustre también letrado, dice que los distintos impuestos que se integran o componen un sistema tributario deben tener cajas estancas, deben tener funcionamientos independientes, ¿no? Y bueno, que se han de gestionar administrativamente de una forma aislada e independiente. Por el contrario, el principio de unicidad, pues como dice su palabra, es lo contrario. Ningún órgano de la Administración puede desconocer a otro órgano de la Administración, por lo que hemos dicho, por la que la Administración es una entidad única, jurídica única. Dice, un ejemplo que os pongo, dice: el valor de un inmueble afectado por un tributo en concreto no puede ser desconocido, ignorado por el resto de los tributos. Dicho valor deberá respetarse para la totalidad de los tributos. El principio de estanqueidad, y aquí ya empiezo, como veréis, a pronunciarme, ¿vale? El principio de estanqueidad lo que hace es causar un grave prejuicio para los principios constitucionales que van a regir el principio de capacidad económica, seguridad e igualdad jurídica, ¿vale? Los defensores del principio de estanqueidad suponen, como veis ahí, que todo tiene una base imponible propia. Impone que el procedimiento tiene que ser para cada valor un único procedimiento distinto unos de otros. Es decir, lo que niegan es esa interconexión de las valoraciones y de los tributos dentro del sistema tributario. ¿De acuerdo? El principio de estanqueidad lo que presupone es negar la existencia del sistema tributario. Niegan, como he dicho antes, la existencia de la personalidad jurídica única de la Administración. Generan un desorden, por supuesto, suponen que distintas valoraciones para un mismo bien o un mismo derecho se ven perjudicados por los principios de lo que hemos hablado antes, de la capacidad económica, seguridad jurídica e igualdad. En esta ponencia, la finalidad que estoy realizando pues es, de alguna manera, dentro de estudiando los temas doctrinales, los temas también de doctrinas del alto tribunal, es saber cuál es, digamos, la postura que de alguna manera nos va a conferir una mayor seguridad jurídica al ciudadano y además, como vuelvo a decir, que tampoco disminuya su equilibrio patrimonial. Es decir, eso de tener compartimentos estancos lo que va a generar, por supuesto, es lo que hemos dicho antes. Vamos a ver cuál es de las dos posturas, vamos a ver, es la más adecuada para conseguir esa seguridad jurídica, para conseguir esa igualdad entre los administrados. El Tribunal Supremo, y ahí no lo digo yo, manifiesta que el principio de estanqueidad adolece de graves defectos doctrinales, funcionales e incluso jurídicos. Lo que hace, como hemos dicho, es generar un grave desorden, lo que hace es en contra de los principios de capacidad económica, seguridad jurídica e igualdad, y
Y si yo ahora repaso los ordenamientos jurídicos que ha ido sucediéndose, con los ordenamientos también o sentencias del tribunal, vamos a ver que ha habido unos graves confrontamientos y además ha habido bandazos en un sistema y en otro bastante llamativos. Por ejemplo, en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, que está derogada del año 57, pues se proclama la personalidad jurídica única, la unicidad. En la Ley General Tributaria, la primera, el año 63, de repente se salta a la estanqueidad, lógicamente, es la Ley General Tributaria. Sin embargo, aquí vamos a ver que los tribunales hay un desfase, porque cuando llegan al Tribunal Supremo hay un desfase de 5 o 6 años con respecto a cuando se inició el procedimiento. Por eso no nos debe de extrañar que, aunque aquí pone estanqueidad, vienen las siguientes sentencias que proclaman la unicidad. Aparece otra sentencia, fíjense, que hasta ya dentro de la jurisprudencia misma hay vertientes también distintas. Es decir, la jurisprudencia, que son las sentencias reiterativas del alto tribunal, no quiere decir que sean siempre iguales e idénticas en los casos idénticos, no, hay vertientes distintas. Por ejemplo, es de lo que estamos hablando. Luego vuelve a haber otro del 76, 77, 78, he cogido las más representativas, y vuelven a hablar de la unicidad. Y dentro otra vez de la misma, 78, la estanqueidad. Es decir, que dentro de los jueces, como ven, o de los tribunales, va habiendo bandazos. Por último llega aquí, o por fin, llega aquí la Constitución Española del 78, y aparece y declara perfectamente lo que es la unicidad en la Constitución Española. Aparece una sentencia que proviene de antes, donde se cuela la estanqueidad porque proviene, vuelvo a decir, de procedimientos anteriores. Pero fíjense ustedes que todo lo que aparece luego ya, bla, 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 todo es unicidad y están de acuerdo con la Constitución Española. Todo el tribunal. Parece que ahí hay un momento en donde, de alguna manera, todos los aspectos doctrinales y los aspectos del alto tribunal, todos se ponen de acuerdo. Pero aparece también la Ley de Régimen Jurídico, en donde también está la unicidad, pero hay una ley, año 97, la Ley de Gobierno, en donde vuelve a dar otro bandazo y proclama el principio de estanqueidad. Y, por supuesto, la nueva Ley General Tributaria, que se había quedado obsoleta ya, lógicamente por el tema de la Constitución, que vuelve a ser, vuelve a hablar porque le interesa, por supuesto, el principio de la estanqueidad. A pesar de, como ven ustedes, el Tribunal Supremo, y hablamos de 5 años después, ya no son temas que provengan de antes, sigue abogando por el principio de la unicidad. Estos son, para que vean, los grandes bandazos, ¿vale? Entonces, la jurisprudencia habla de ese principio de los actos propios que hemos dicho. Es decir, no puede haber una actuación de la Administración en un caso idéntico y que luego después esa misma Administración, como personalidad jurídica única, vuelva a dar en una ulterior, digamos, actuación, una contraria disposición a la que ha dado. Se quiebra el principio general de la buena fe, el artículo 7.1 del Código Civil, que dice: los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. ¿Vale? Latinejo, venire contra factum proprio non valet, que quiere decir, como ven ahí, que la Administración debe dictar unas normas y que a nadie es lícito venir contra sus propios actos. ¿Vale? Principio de doctrina jurídica refrendada por el alto tribunal, como hemos dicho. La unicidad de valoración, dice el tribunal, no solo consiste en atender a un solo valor, eso es importante, dice, sino que para llegar a él hay que aplicar los mismos procedimientos. Es decir, mismo valor y mismo procedimiento reglado. ¿De acuerdo? En todo el proceso. El artículo 1.1 de la Constitución Española apoya también nuestra tesis. Y dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Es decir, lo que está diciendo es que va en contra de la incoherencia y en contra de la contradicción administrativa que estamos hablando. Hay un cuadrito. No, como yo supongo que no voy a cumplir como todos mis ponentes, que han sido project manager todos y yo no, voy a pasarlo. De todas maneras, esto lo vamos
a pasar, como he dicho, a todos los que estéis aquí, o lo pasaremos por correo electrónico, y al que le interese más de esto, yo tengo una tesis doctoral sobre esto y explico todo mucho más. No voy a explicar aquí una tesis doctoral, por supuesto, ni me la aguantaríais, sobre este tema. Aquí tenéis clasificación de las valoraciones administrativas. Veis que hablo de las fiscales, de las financieras, de las urbanísticas, de las expropiatorias, de daños por siniestro. Y fijaros, bueno, está la normativa aplicable, está la finalidad y están los valores considerados. Por ejemplo, para valoraciones fiscales, según el impuesto, ¿vale? Para financieras, valor garantizado. Para urbanísticas, valores de comparación u otras veces valor de mercado. Para valoraciones expropiatorias, valor de comparación y otras veces valor de mercado. Para valoración de daños por siniestros, valoración del interés asegurado, valor real, valor declarado, valor a nuevo, valor venal. Claro, si todo esto yo ahora lo aplico a los impuestos y voy viendo todos los impuestos que hay, el impuesto sobre la renta de personas físicas, sociedades, patrimonio, actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, el IVA, el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre terrenos de naturaleza urbana, el impuesto sobre construcciones, pues fíjense ustedes que hay. Para el IRPF me hablan de valor catastral unas veces, otros de valor de adquisición, otras veces valor de mercado, otras veces valor de transmisión, otras veces de valor declarado. Para el de sociedades, adquisición de mercado, patrimonio catastral, adquisición de mercado, sobre transmisiones, valor real, sobre sociedades, valor real, lógicamente, ¿vale? Lo que hemos dicho antes. Sobre valor añadido, adquisición o de mercado, lógicamente. Impuestos sobre bienes inmuebles, valor catastral. Impuestos sobre el incremento, valor catastral. Impuestos sobre construcciones, coste real y efectivo. ¿De acuerdo? Claro, como veis, hay que resumirlo, porque aquí dice, bueno, ¿qué quiero decir? A impuestos del IRPF, resumiendo, el valor catastral. A efectos del impuesto del patrimonio, el mayor del valor catastral, el comprobado por la Administración, por otros tributos, puede ser, o el precio o contraprestación o valor de adquisición. A efectos del impuesto de transmisiones, el valor real. A impuestos de sucesiones, el valor real. Y a el IBI, el valor catastral. Yo creo que con todo este mare magnum ya sobran las palabras de lo que se consigue con una caja estanca. Desde luego, inseguridad al ciudadano total. ¿Qué se conseguiría? ¿Qué se conseguiría con un valor único? Pues una facilidad, simplicidad para el ciudadano. Esto va a redundar en una seguridad, una dinámica fiscal. Por tanto, lo que se ha determinado es un procedimiento valorativo con objetivos fiables, con objetivos a su vez contrastables. Para mí, como un tema bastante objetivo, abogo quizá por el procedimiento reglado del valor catastral. Es un proceso metodológico y es más generalizable, ¿vale? Actualmente está regulado, ya lo saben, por ese Real Decreto 1020/93 de las valoraciones catastrales. Ahora bien, claro, tenemos que ser capaces, el catastro tiene que ser capaz de alguna manera de conservar y de tener actualizada permanentemente su base de datos. Es decir, tiene que tener una agilidad, una flexibilidad para hacer frente a las valoraciones, para hacer frente a todos los aspectos que sean meramente coyunturales. Todos esos aspectos coyunturales que son consecuencia, como pongo ahí, de la demanda del mercado inmobiliario, porque si no, se van a volver a trastocar otra vez los temas de la economía libre, que se llama y va a provocar encarecimientos en dicha economía. Por tanto, abogamos por el sistema de valoración catastral que nos permite, con criterios absolutos de objetividad, generalidad y uniformidad en todo el territorio nacional. Hay una compañera, arquitecta de Hacienda, que es Fernández Castaño Santos, que dice determinar un modelo automático que reproduzca con la mayor aproximación posible el patrón real de valores revelados por el mercado, teniendo como valor de referencia el de mercado. Por tanto, para poder hacer esto, tenemos que tener pues un sistema que sea susceptible de ser automatizado. Un sistema que esté constantemente formado, manteniendo la base de datos, y de esta manera lo que nos va a dar es una fiabilidad, nos va a dar una solidez de procedimiento. El uso de modelos automáticos y valoración realizados con criterios responsables y científicos ya aparece en la circular
pues lo sabréis, en el proyecto de circular que acaban hace poco de aprobar el Consejo de Ministros, no me acuerdo de qué día, pero hace poco lo ha aprobado, que es la circular contenida en el apartado 10 de la disposición adicional séptima de la Ley 9/2011 de 14 de noviembre de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Esa circular dice textualmente: hay que asegurarse que la sociedad de tasación que realice modelos metodológicamente sólidos y cuente con una base de datos de inmuebles de calidad y profundidad suficientes para la aplicación de dichos modelos. Como soy el director de una cátedra que se ha hablado aquí, no voy a decir, por ejemplo, no lo voy a decir. ¿Vale? Conclusiones. Con un único valor, ¿qué se logra? Facilidad. Se logra simplicidad. Por tanto, se logra al ciudadano darle una dinámica fiscal. A todo el sistema tributario se simplifica los procedimientos. El principio que se llama de igualdad quiere decir que hay que tener un criterio común para aplicar en todo el territorio español, ¿de acuerdo? Es decir, un criterio valorativo objetivo, fiable, como pongo ahí, que sea además contrastable y que garantice un trato fiscal igualitario a todos los españoles. Nos inclinamos, como hemos dicho, por ese principio de unicidad de valoración que pregona además la Constitución, que simplemente es adecuarnos a lo que dice la Constitución y, por tanto, lo que va a generar es una confianza, además, al ciudadano, ¿vale? Porque no va a vulnerar los principios de actos propios de la Administración. Se propone, o propongo en este caso, que exista un valor único, pero que se hagan funcionar tipos impositivos y no los valores. ¿De acuerdo? Es decir, en función de las necesidades presupuestarias, en función de las coyunturas económicas, pues va a ser la Administración central, en sus leyes generales o en la ley de acompañamiento de presupuestos generales del Estado, la que de alguna manera va a dar una horquilla de tipos impositivos que se van a aprobar parlamentariamente, por supuesto, en la ley de presupuestos generales, y van a ser luego las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que van a fijar, según ellos consideren oportunos, sus tipos impositivos dentro de esa banda, dentro de esa horquilla, dentro de ese intervalo de valores. ¿Esto qué va a dar? Seguridad a los ciudadanos y va a dar, sobre todo, responsabilidad a los políticos. Es decir, que no seamos los técnicos los que tengamos siempre que estar haciendo valoraciones, sino que nosotros daremos unas valoraciones reales, únicas, por la unicidad, y los políticos van a ser, de alguna manera, los que se van a mojar y van a dar los tipos impositivos. ¿De acuerdo? Y yo creo que con esto he acabado. He dado un meeting. Muchas gracias. Bueno, pues ahora los ponentes, por favor, que pasen y vamos a empezar un turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, por supuesto. Y si no, que calle para siempre. Es una pregunta para Antonio Humero. Es en relación con lo que acabas de comentar en cuanto... No está puesto el micrófono, Milagros. Encendido está. Ahora sí. A ver. Habla. Haz así. Es en relación con lo del valor único. Vamos a ver, has defendido de alguna manera el valor catastral como valor único, pero nos estamos encontrando ahora mismo con un gran problema en cuanto a los suelos sujetos al catastro de urbana y al catastro de rústica. Los suelos sujetos al catastro de urbana, los suelos urbanizables programados, plantean la dicotomía de que, por un lado, desde el punto de vista expropiatorio, son suelos en situación de rural y, por lo tanto, valorados a patatal, y, sin embargo, desde el punto de vista catastral, están valorados como urbanos. Por otro lado, hay una sentencia que me parece que es del 14 de junio de este mismo año, en el cual el propio Tribunal Supremo reconoce la conexión entre la normativa de valoración urbanística y la alteración que se produce en cuanto a los valores catastrales, hasta el punto de que de alguna manera deroga la sentencia el criterio de los suelos urbanizables sectorizados, exigiéndoles que tengan aprobado el planeamiento de desarrollo. Entonces, la pregunta es, ¿no crees que es injusto y a la vista está que los valores catastrales siguen subiendo
a pesar de que el mercado va para abajo. Bueno, sí. Vamos a ver, a lo mejor o me he explicado mal, estoy defendiendo sobre todo el procedimiento catastral. Si os habéis dado cuenta, he dicho que la evaluación catastral tiene dos etapas muy importantes, que son en un primer momento el estudio de mercado, que da un valor real, y por otra parte la ponencia de valores, que lógicamente, como es un valor a efecto tributario, ya entonces al aplicar módulos y valores ya no tiene nada que ver. Entonces yo defiendo el valor, la metodología catastral como a partir del estudio de mercado y que siempre sea un valor único. El estudio de mercado tendrá un valor y será, dejarlo ahí, y será un valor real. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, como dices tú, que hay muchas veces que ahora mismo los valores catastrales están por encima de los valores reales, lo que tendrá que hacer el político es en la Ley de Presupuesto General del Estado decir, pues había aplicar unos tipos impositivos para adecuarlo al verdadero valor. ¿Me explico o no me explico? Sí, lo que pasa es que parte, por decirlo así, de un defecto de la propia normativa catastral de definir lo que es bien sujeto al IBI de Urbamos, el suelo sujeto al catastro de urbana y del suelo sujeto al catastro de rústica, ¿no? Sí, bueno, que no tiene nada que ver con el suelo en situación de rural y el suelo en situación urbanizado del texto refundido 2 del 2008, ¿no? Por eso estoy hablando que, de hecho al principio, que ya en los mismos procedimientos, en el catastro, en el 2008, en el EC 805, cada uno va por su lado. Por eso lo que estoy intentando yo, lo que digo es que se unificara todo. Eso es lo que yo defiendo. ¿No sería más razonable que fuese el valor de mercado? Es que es a lo que voy. Cuando se hace un estudio de mercado en una nueva ponencia de valores en un municipio, el estudio de mercado, ¿qué es lo que recoge? El valor de mercado. Es decir, el procedimiento catastral está muy bien. El estudio de mercado está muy bien porque hace un estudio de mercado real. Luego lo que lo distorsiona es la segunda fase, que es la ponencia de valores, que ya entonces ahí aplica unos coeficientes y unos temas impositivos para darle esa referencia al mercado del 0,5. Pero el procedimiento está bien. Ahí es donde yo me quedaría, en el procedimiento. Y que todas las normativas, por supuesto, escogieran un mismo procedimiento. Yo me inclino sobre todo por el catastral porque tiene una base de datos muy buena. Tiene una cartografía muy buena. Hasta tal punto que no sé si habéis visto también que se ha aprobado, no sé dónde lo tengo, supongo que lo sabréis, hay un proyecto de ley de reforma de la ley hipotecaria aprobada por el decreto 8 de febrero del 46 y texto refundido de la ley catastro inmobiliario que se ha aprobado en el Consejo de Ministros el 20 de junio del 14. Se van a refundir lo que es el tema, la ley hipotecaria del catastro para tener una única, por ejemplo, base cartográfica. Ya empiezan. Entonces, yo por ahí es donde yo defiendo. El catastro tiene su base cartográfica, tiene una base de datos muy potente, que no la tiene nadie. Entonces, es lo que yo defiendo. Oiga, pues mire usted, esa base de datos que va a estar mantenida, que más o menos es lo que hablábamos con Juan Carlos en el tema nuestro, que nos hemos fijado mucho también, además, en la cartografía catastral, vamos a tener unos datos que van a estar continuamente mantenidos y lo que yo propongo, que sea utópico, es que todas las valoraciones se unan en una. Y entonces, cuando yo diga, oiga, esto es para el impuesto fiscal, el IBI, pues entonces a ese valor catastral sí le aplico un tipo impositivo que haga que baje para frenarlo a lo mejor o quitarle todos los elementos especulativos. Cuando yo estoy en un impuesto sobre transmisiones patrimoniales, oiga, no me ponga usted el 100% del valor y a lo mejor esa misma expropiación me la baja usted a 1. No, son tipos impositivos en función de los aspectos coyunturales de cada año. Pero es que eso, claro, en este caso nosotros somos, parece, los culpables, los técnicos, cuando valoramos. Fíjate, el técnico del catastro, ¿qué valor está dando? Fíjate los peritos, ¿qué valor están dando? No. Yo no quiero que nosotros seamos los responsables. Yo quiero que nosotros tengamos un procedimiento de valoración común y que usted, político, ponga los tipos impositivos y se moje. No lo van a hacer. Porque luego, si no, no salen. Pero es una guerra que yo quería hacerle un comentario a lo que acaba de decir, que no estoy muy de acuerdo en una cosa. El catastro, aunque sí diferencia suelo de naturaleza urbana y suelo de naturaleza rústica, en el suelo de naturaleza urbana sí distingue suelos que están en proceso de transformación, como puede ser un PAU, un suelo urbanizable programado,
de los suelos urbanos que ya están consolidados. Entonces, distingue 3 etapas dentro de la urbanización y les aplica unos coeficientes reductores para que los valores del suelo estén ajustados con el valor de mercado. Entonces, quiero decir, hay una cierta justicia equitativa a la hora de valorar esos tipos de suelos, como puede ser el de un PAU o de un suelo urbano que no esté consolidado. Sí, está claro que hasta que no se materializan los deberes y los derechos no se puede materializar ese aprovechamiento. Sí, pero es... Esta sentencia lo que viene a reconocer es eso, es decir, la ley del suelo configura un nuevo derecho de propiedad distinto en el cual está diciendo algo que de alguna manera Catastro está grabando. Sí. Cuando usted está grabando algo que no es del propietario. Sí, porque... Al igual que está viendo las sentencias en el sentido de la plusvalía. Es decir, usted no puede grabar algo que no existe. Entonces, se está haciendo impuesto de plusvalías porque realmente lo que se graba no ha habido aumento de valor del suelo. Entonces, ¿qué está grabando usted? Como por un lado el valor catastral sigue aumentando y los precios reales van para abajo, la realidad es que se está grabando una ilusión. De todas maneras, hay ajustes. En ese tema concreto se hicieron órdenes en 2006 y en 2008, al ser más alta, se está aplicando la orden de 2006. Quiero decir que luego hay técnicas para no incrementar valores, sino que vayan acordes con cuál es el valor real. De todas maneras, en lo que tú me comentas, al tener una delimitación distinta a lo que es la ley del suelo, el 2/2008, lo que considera suelo urbanizado y suelo rural, que es diferente de lo que considera el catastro suelo de naturaleza urbana y suelo de naturaleza rústica, ahí está la gran diferencia, porque hay unos suelos que para unos son rurales, como en el caso del Real Decreto Legislativo 2/2008, que es el patatal que tú comentabas, y que para otros son suelos en procesos de transformación para el catastro, con lo cual tienen un potencial urbano, y sí que estamos hablando de expectativas y se están valorando. Pero es un poco cómo se ha catalogado cada tipo de suelo en las dos normativas, y eso está generando que se valoren de una manera u otra. Claro, pero es que lo que está diciendo básicamente es que no reconoces lo que está diciendo la ley en cuanto al estatuto de la propiedad. En la ley del suelo está diciendo que ese aprovechamiento no es tuyo. Es cierto. Pues no te lo pueden grabar. Sí, es cierto, sí, sí. Es que si partimos además de la base, lo que decís, claro, que dices tú, llega la ley del año 2007 y considera que ya no hay clasificación urbanística, que hay situaciones básicas del suelo y de repente dice todo es patatal menos el suelo urbano consolidado. Pero es que hay suelo urbano no consolidado que lo valora como patatal. Es que yo he tenido una valoración que me queda alucinado, que en mitad de Madrid, no voy a decir el barrio, pero bueno, por el Paseo de la Dirección, que era un solar entre casas, que yo cogí el coche, tuve que ir a verlo, cogí el coche, aparqué y tuve que pagar el tema este, y como le faltaba 1 o 2 temas de instalaciones de enganche, patatal. Y yo decía, pero si yo he venido en coche, he metido esto, ¿cómo es el patatal? Porque usted, en cuanto le faltan algún tipo de instalación, o como mucho, nada más los enganches, entonces es suelo urbano, pero si no, no. Claro, llega al catastro y me dice, pero usted está loco, perito. ¿No? Entonces, ese es el tema que decíamos, que está cada cosa por su lado. No puede ser esto, no puede ser que al administrado se le diga eso. Y, sin embargo, seguro que ese administrado va a hacer luego una transmisión patrimonial y ya veremos si dicen que es patatal, eso. ¿Más preguntas? Mi pregunta es para el señor Gómez de Miguel. Yo quería preguntarle si desde la EV tienen algún tipo de reflexión en relación al tema de que las sociedades compartamos técnicos, por el tema de posibles conflictos en el origen de datos en el ámbito de la valoración hipotecaria. Sí se ha discutido y la verdad es que la aproximación mayoritaria es que la exclusividad no parece mal, el que trabajar individualmente para una sociedad, pero que tampoco parece que el compartir técnicos, siempre que los técnicos estén sujetos a un código estricto ético, digamos, o a un código de conducta, que lo marquen los respectivos contratos con cada una de las sociedades,
crea un problema serio de conflicto de interés. Esa es la reflexión. Digo, es discutible, es un terreno, es un ámbito en el cual naturalmente es discutible, pero la reflexión global es que mayoritariamente se piensa que no existe un conflicto de interés significativo o al menos un conflicto que no pueda ser tratado razonablemente por el hecho de prestar servicios para diferentes sociedades. Pero, por ejemplo, partiendo de que esos técnicos aportan el origen de los datos en la valoración, que luego las sociedades auditan, revisan y tratan, pero el origen de los datos, pensemos, por ejemplo, en el mercado hipotecario, pensemos un técnico que una sociedad hace 10 años o 5 años hace una valoración hipotecaria, ese técnico con el paso del tiempo trabaja para otra sociedad y ese bien se vuelve a hipotecar en otra entidad o en la misma entidad financiera. Y el origen de los datos parte de la misma persona, que es un profesional, al cual puede tener errores o no, puede tener un despiste, pero los datos de origen son distintos en cada valoración. Pueden serlo. Puede pasar. Pueden serlo. Entonces, de cara al cliente o de cara a un poco el tema de controlar las valoraciones, estarían dos sociedades dando valores distintos al mismo inmueble. Lo que ocurre es que se supone, digamos, está en la genética de las sociedades de tasación que los datos originales que reciben de sus valoradores sean asumidos de una manera no, digamos, automática o no, sin un control previo, sin unos elementos de verificación y de control adicionales. Por tanto, posiblemente los datos de origen puedan ser diferentes, pero sin embargo, en su tratamiento por parte de las sociedades de tasación puede llegarse, si es que trabajaran con datos de mercado obtenidos globalmente, etcétera, a situaciones muy similares. Por tanto, yo creo que, repito, el que el origen sea diferente no implica que una mayor dispersión si la sociedad trabaja en la homogeneización propia de esos datos. Creo yo. Vamos, creo yo que la mayoría de los asociados, digamos. Una pregunta más. No me lo puedo creer. Primero y luego. Sí. Mi pregunta era para Juan Carlos Sánchez Gómez, era sobre... realmente era de los dos, ¿no? Era el número de comparables, si es con lo que se trabaja básicamente en la evaluación, el número de comparables con los que trabajáis en vuestra base de datos, ¿cuántas unidades puede llegar a rondar? O si tenéis establecido, oye, pues mira, esos comparables de menos de 6 meses, que es lo que más o menos me queda dado la cifra. Hablamos con 1 millón, con 2 millones, con 100.000, con más o menos toda la base de datos que contáis. Y la segunda pregunta era sobre si no tenéis ningún problema a la hora de valorar viviendas unifamiliares o plurifamiliares. O sea, no se me ha quedado muy claro si la máquina llega a distinguir por tipología, porque el catastro no distingue, o sea, que desde tú ya hay una máquina inteligente como para saber si es un familiar o un plurifamiliar, y la tipología a la hora de valorar es un asunto fundamental. Vamos a ver, pues, si estás hablando de un entorno típicamente de viviendas unifamiliares, te toca valorar el número de edificios plurifamiliares que hay ahí y te va a hacer ellos comparables de unifamiliares. Sobre el volumen de datos, creo que sí que lo he comentado durante la ponencia, no estaba escrito, pero sí, más o menos estamos trabajando en un volumen de 1 millón de referencias de mercado con antigüedad no superior a 6 meses, de las cuales luego tratamos, como he comentado, y nos quedamos, depende de la zona, llegamos a quedar con un porcentaje, a veces del 15, el 20%, pasando todos los filtros que he comentado durante la ponencia. Y luego sí segmentamos por vivienda plurifamiliar y unifamiliar. Y inicialmente casi todas las valoraciones que estamos haciendo son sobre plurifamiliares. ¿Y esa segmentación? O sea, ¿esa segmentación por los datos catastrales o la hacéis? No, segmentamos en función de los datos catastrales a la hora de filtrar y luego decimos que la valoración extrapolada a unifamiliares, la fiabilidad desde luego es mucho más baja. Yo quería hacer una pequeña aclaración. Cuando los técnicos vamos a visitar una vivienda, pedimos la nota registral y en esta nota registral, en un 90% de las veces, siempre aparece una palabra que dice, y este piso tiene una superficie aproximada. Nunca veremos una nota registral y es muy difícil decir, la vivienda tiene tal superficie. Lo mismo que se dice, y tiene una superficie de 83 metros y 97 decímetros, todos cuadrados. ¿Alguien conoce un metro redondo? Me pregunto yo.
Eso lo primero, a ver si se puede suprimir el decir aproximadamente en una nota registral. Luego hay muchos tipos de superficies, en la nota registral 1, en el Colegio de Arquitectos otro, en el Ayuntamiento otro, en el Catastro otro. ¿Habría alguna manera de poder unificar esas superficies? Y ya como tercera cuestión, los técnicos cuando vamos a medir, en un piso normal se miden las superficies útiles y luego en el 80% de las sociedades de tasación tasan sobre valor construido con partes comunes, del cual al final nos tenemos que hacer responsables nosotros, los que hemos medido. Y en las tasaciones, ¿por qué las sociedades no tasan sobre metro cuadrado útil? Sabiendo que este metro cuadrado útil va a ser más caro que el metro cuadrado construido con partes comunes, en una relación que se puede estipular dentro de lo que son las estadísticas. Bueno, yo creo que hemos comentado antes, por parte de nuestra asociación, ya se emitió hace bastante tiempo y se ha incorporado en el manual de Tegova de superficies, también de medición de superficies, está basado en gran parte con el manual nuestro de medición de superficies, que tiene ya casi 10 años de antigüedad y donde hubo un trabajo bastante intenso, y ya he recordado que alguno de los aquí presentes echó bastantes horas de trabajo en ese tema, ¿no? Tengo entendido también que AEV parece que está en camino también de uno de modelización de las mediciones. Adicionalmente, hay toda una organización mundial que está en estos momentos sacando los primeros estándares de medición en el campo de las valoraciones de los inmuebles terciarios. Es decir, sí que hay toda una corriente fuerte de intentar modelizar qué es la superficie para estar hablando de los mismos términos. Y no me resisto a recordar que es que a veces magnificamos y nos hemos quedado, como tantas veces, como es mensurable, como es unívoco el tema de los metros cuadrados, los hemos magnificado y los hemos deidificado tanto que a veces estamos dando 120 metros cuadrados cuando la casa de al lado tiene 97 con una distribución mucho más favorable, y 30 de esos metros cuadrados que estamos dando a 120, habiéndolos medido después de una escrupulosa medición, resulta que son el pasillo que tiene que tener una casa para tener el último dormitorio en una mala orientación. Es decir, la correlación, que es más complicada, entre diseño y medición, o el valor marginal del último metro cuadrado, es un tema que lo soslayamos pues, por agilidad de trabajo, o porque era más fácil y más operativo, o no sé por qué extrañas razones, pero nos hemos vuelto más del operativo y nos pasamos, ya digo, 3-4 horas para salvar un 0,25% de metros cuadrados, cuando resulta que a lo mejor de esos calidad prime pues son el 60%. Sí, pero es que ocurre también que cuando vas a ver una nota registral y te dice que esa nota registral tiene 89 metros y 97 decímetros, como he dicho antes, todos cuadrados, no te dice nada de que es protección oficial y esa casa es que huele a protección oficial que tira para atrás. ¿Hasta qué punto el señor notario, así entre comillas, no puede estar contaminado para escribir una cosa a menos de 90 metros cuadrados y no pillarse los dedos? Bueno, yo creo que aquí hay varias etapas históricas, ¿no? Acordarnos de aquellos cuando ponía 40 metros cuadrados y se le olvidaba poner que tenía 2 alturas. Y yo he encontrado valoraciones que nos traía un técnico. A mí me pone 40 metros cuadrados y yo, pero tú has constatado que es una casa de 2 alturas y es de hace 80, 90 años y no había esa fijación. Y sí que hay otras etapas en donde la declaración de obra nueva y división horizontal está firmada y certificada por uno de nosotros como arquitecto de la promoción, incluso con unas responsabilidades civiles, no digo ya penales, en algunos casos rondando, pero civiles bastante importantes, ¿no? Es decir, hay como varias etapas. Dar marcha atrás a todo el registro de la propiedad y mandarnos a que hagamos todos nosotros una medición, estaríamos encantados de asumirla las sociedades, pero no nos lo van a encargar. Yo los he visto con 19 metros cuadrados y con inclusión de partes comunes, dividido en diferentes dependencias y servicios. Y así te lo dicen. Y esta vivienda con vistas a la rampa de garaje. También uno de los temas importantes de nuestra labor y que siempre ha sido defendida es precisamente las comprobaciones, que se han comentado antes. Una de las funciones de ser más exigente y de mayor prudencia en las valoraciones hipotecarias o titulizables en España siempre han sido porque hacemos mediante un técnico específico una serie de comprobaciones que pueden dar tranquilidad y todo un árbol de decisiones que todos conocemos de la orden ECO y de todas las susceptibles, que puede dar tranquilidad de que aquello que están hipotecando, lo primero de todo que demostramos es que existe, que hay países
y muy desarrollados, donde quizá lo más que se le paga al tasador es porque vayas allí y digas que existe aquello, no por lo que mides, si mide 1 metro cuadrado más o no. No, aquí la pregunta es, una vez que el único que has medido, el único que ha ido, ni el ni nadie ha ido, tú has ido, la única pregunta que hacen, ¿estás seguro? Bueno, y eres el único que has ido. Lo de que estás seguro nos lo dicen para casi todo. De todas maneras, lo de la certificación que decías, ya con este nuevo anteproyecto, si se aprueba, pues ya se dice que se va a tener en cuenta para inmatricular sobre todo los términos gráficos del catastro, donde viene ya aplicada la superficie, donde viene aplicada todo. Es decir, que ya se van a hacer conjuntos los dos. Por lo menos vamos a tener una referencia del catastro, por lo menos, aunque esté mal. ¿Alguien más? No, no me lo creo, como decía antes. ¿Alguien más? Sí, te he oído. Bien, pues lógicamente hay zonas, provincias, municipios en los cuales tenemos más información, otros tenemos menos. Hemos hecho ampliación de territorios geográficos para tener una información haciendo zonas homogéneas. O sea, que habéis ido a otras zonas en las que esas distancias que hablabais vosotros, que no tenían por qué ser físicas, estaban próximas entre sí. Claro, podemos tener perfectamente zonas homogéneas en municipios de la misma provincia que estén distantes entre sí a una distancia, vamos, que no son colindantes. Y esa ponderación entre distancia física y distancia entre los parámetros, entre las variables que utilizáis, ¿cómo la ponderáis? Realmente no medimos la distancia que estamos utilizando para todos los cálculos. La física realmente estamos midiendo distancia en función de las variables seleccionadas, que entre las distancias, las variables seleccionadas estaban, si recuerdas, tampoco he hecho una numeración detallada de cada una de ellas, pero estaba la centralidad y la calidad del entorno. Entonces, puedes tener, por ejemplo, si hablamos de Madrid, a lo mejor pues puedes tener Getafe y yo qué sé, irme a otro municipio, Alcalá de Henares, por ejemplo, que puedan tener una centralidad similar, aunque físicamente estén muy distantes. Sí, estamos de acuerdo, pero cuando nos vamos a municipios que tienen una determinada población pequeña, hablamos de municipios de 3.000, 4.000, 5.000, incluso menos habitantes, esa centralidad existe una, como mucho. Y la calculamos normalmente la centralidad a nivel de provincia. ¿A nivel de provincia? Sí. Precisamente por eso, porque tienen municipios que tendrías un punto solamente, uno o dos edificios singulares, digamos, con categoría me parece que es inferior a 3 o a 4, me parece lo que utilizamos para calcular la centralidad. Entonces lo calculamos de esa manera, salvamos esto. Luego lo que aplicamos, que no lo he comentado antes en la presentación y antes lo habéis podido ver en el vídeo, aquí estamos empleando ahora mismo un K-vecinos a nivel de municipio o a nivel de provincia, pero hay otra metodología que te permite aplicar ese mismo K-vecinos pero restringido. De manera que tú puedas aplicarlo al principio a un área geográfica, que pongas una distancia, por ejemplo, de 2 kilómetros, 10 kilómetros, aplicar la misma metodología, pero filtrando de origen los vecinos que vas a aplicar. Pero al principio nosotros, y además matemáticamente, y Fernando, que no está hoy aquí, Fernando Cortés, que está en la universidad también estudiando estos matemáticos, todos los procedimientos matemáticos, hemos llegado a los resultados que al quitar el K-vecino restringido, los resultados que nos daban eran mejores normalmente, aplicando unas zonas homogéneas y calculando las distancias, como he comentado, sobre calidad del entorno, centralidad, superficies, antigüedad, etcétera. Y enlazando con esto que estás diciendo precisamente, ¿medís la fiabilidad de los resultados en todos los casos? Y en ese caso, ¿existe mucha dispersión entre estas zonas que estamos hablando y las zonas, vamos a llamarle, con gran densidad de mercado? Los resultados del paso 8 que veíamos, que era medir el modelo, la calidad del modelo en función de los estándares internacionales, lógicamente hemos llegado a unos resultados mejores cuando teníamos mayor información que en otros casos. Pero siempre al final, para dar el visto bueno, por así decir, a una red neuronal o a un K-vecinos, lo que tenemos que cumplir es que se cumplen los ratios internacionales. Y en algunos casos nos hemos quedado a una dispersión mínima y en otros casos la dispersión se ha ampliado. Pero yo me refería a la fiabilidad individualizada de cada uno de los resultados.
individualizada, lógicamente, para sacar una dispersión media, va a ser una media de la dispersión de cada una de las muestras evaluadas, de cada una de las tasaciones que hemos contrastado. Entonces, lo que hemos visto también, siempre que los resultados son mucho más fiables y los valores, la dispersión es muy menor, cuando los bienes objetos de valoración cumplirían todos los requisitos para no ser descartados en función de los procedimientos de descartes. ¿Me explico? Si hemos puesto un rango de valores de superficie, si hemos puesto un rango de desviaciones por 2 veces la desviación estándar que eliminamos, cuando los elementos a valorar cumplen todas las condiciones que hemos puesto como filtro para las muestras, para aplicar los resultados, pues mira, puedo hacer un resultado que con una valoración que se hizo de 6 meses, la dispersión media aplicando esos parámetros fue de un 2 y pico % de valoraciones. La fiabilidad de la medida va a través de la dispersión. Claro, entre otros parámetros. También está que no esté todo para arriba ni para abajo, los 3 parámetros que te comentaba de la equidad horizontal, vertical, ¿vale? Los metimos. Entonces, no sacamos siempre los mismos resultados, ojalá, evidentemente, no hacemos magia, lo que sí hacemos es intentar tratar la información de la mejor manera posible y aplicar técnicas y esa creación de esas variables que nos permiten salvar esas deficiencias de información de mercado en determinadas zonas. Muchas gracias. Gracias. ¿Más? ¿A la 1? ¿Más a las 2? Venga. Más a las 3. Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia.